Cordial saludo, estimados estudiantes. El propósito de este video tutorial es avanzar en nuestra asignatura Contabilidad y Presupuestos. Ya desde los costos, estamos desde los costos. Recordemos que los costos son la parte base para luego ir a proyectar, que la realizaremos en corte 3, Dios mediante. Y entonces pues aquí para retomar identificamos los tres elementos del costo: la materia prima, materiales e insumos directos, mano de obra directa y costos indirectos de fabricación. Estamos desde allí, desde la mano de obra directa. En el video tutorial anterior ustedes ya adquirieron la competencia de costear el trabajo suplementario y las horas extra. Y ahora nos vamos ya a ir un poco más general, y es realizar toda la nómina, ¿cierto? Entonces allí, recordando, esto ya lo hemos visto en las clases presenciales, pero con el propósito de repasar, entonces tenemos el básico. Este básico está a 2020, auxilio de transporte, ¿sí? La dotación, que hay que darla 3 veces al año, ¿sí? Cada 4 meses. La salud, el 12.5 la aporta el empleador, el 8.5 la aporta el empleador, aunque hay unas excepciones según artículo 114-1 del Estatuto Tributario, y 4% el trabajador. La pensión, 12% empleador y 4% trabajador, para un 16%. Riesgos laborales, riesgo 1, que es el riesgo mínimo o riesgo administrativo, el 0.522, ese lo aporta el empleador. Las cesantías, que es un mes por cada año laborado. Los intereses, que es el 12% de las cesantías o 1% por cada año, por cada mes laborado. La prima de servicios, que es un mes de salario por cada año laborado. Las vacaciones, que son 15 días de salario por cada año laborado. SENA e ICBF, también hay que mirar las excepciones del artículo 114-1 del Estatuto Tributario, ya las vamos a ver en su momento. Y la caja de compensación familiar, el 4%. Muy bien, recordando esto, entonces por aquí teníamos un tallercito que está publicado en Moodle. Incluso vamos a repasar de dónde fue tomado. Del corte 2 está aquí la parte taller práctico número 2, costos de producción, ¿sí? Y si le damos clic allí, pues allí vamos a encontrar este taller que empezamos a hacer al principio, donde ya habíamos identificado los costos de la madera, ¿sí? Incluso por ambos métodos, en el método de evaluación promedio ponderado y PEPS. Y ahora pues vamos a costear la mano de obra directa, que nos dice que es un operario de producción que, para hacer un butaco de este tipo, con esta ficha técnica y estas especificaciones, necesita 6 horas, cuando el operario devenga, o más bien el básico de ese operario es de 900.000 pesos. Entonces vamos allí a llevarlo a nuestra... Aquí está toda la parte normativa. Claro que este está a 2019, donde están 828.116. Nuestro taller corresponde a 2019. Entonces, en ese sentido, vamos a liquidarlo con información 2019. El auxilio de transporte también está a 2019, pero si quisiéramos hacerlo con 2020, hacemos el ajuste correspondiente en sueldo, en salario mínimo y auxilio, y listo. Muy bien, aquí está la parte normativa, está de la seguridad social, para fiscales, provisiones y prestaciones sociales, que estos ustedes ya lo tienen, ya lo hemos construido, ya se los envié cuando estábamos en las clases presenciales. Y aquí tenemos la plantillita de nómina. Ya habíamos mencionado que lo íbamos a llamar Juan Valdés, y que es un operario de producción y que su básico es de 900.000 pesos. En este caso, pues los días laborales fueron 30, no hay novedad que muestre excepción alguna. Y allí el sueldo, entonces habíamos dicho que cogemos el básico, lo dividimos en 30 días laborales según Código Sustantivo del Trabajo,
y lo multiplicamos por el número de días laborales. Ahí ya nos quedaría formulado el sueldo, de tal forma que si tomamos solo 15 días, se tiene presente la mitad, si fueran 20 días de esa misma forma, y en este caso pues nos habla de 30 días. En este caso recordemos que el auxilio de transporte aplica para quienes devenguen, quienes tengan un básico inferior a 2 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Entonces, aprovechando las estrategias de Excel, vamos a condicionarlo por la función si, que también ya la hemos visto en las clases presenciales, y mencionamos que si el básico es menor o igual a el básico es menor o igual al salario mínimo por 2, ¿sí? Entonces allí lo que tenemos, escriba el auxilio de transporte dividido 30 por el número de días realmente laborados. De lo contrario, 0. Y cerramos. También ya lo habíamos hecho en clase. Y simulamos que nos haya quedado bien el condicionado. Si fueran 15 días, se paga la mitad de sueldo y la mitad del auxilio. Igual si fueran 20 días o si fuera un día. Muy bien. En este caso no hubo novedad, son 30 días. La dotación, pues la dotación según Código Sustantivo del Trabajo, nos menciona que se debe realizar 3 veces al año y que se deben entregar los elementos de protección personal, el vestuario y calzado necesario para desempeñar su labor. En este sentido, pues el ejercicio nos dice que, bueno, nos lo menciona acá en la normativa, que va a ser el 5% sobre el básico mensualmente, es lo que se va a reconocer, ¿listo? Y que con eso se suple las necesidades de este trabajador en el correspondiente a dotación y elementos de protección personal. Y recordemos que la dotación aplica a quienes devenguen 2 salarios mínimos mensuales, igual o menor a 2 salarios mínimos. En este caso sí aplica, entonces escribimos, el condicionado sería si abrimos el básico, es el mismo condicionado o muy similar al de auxilio de transporte, si el básico es menor o igual a, abrimos al salario mínimo por 2, cerramos, le decimos que nos escriba, nos dice que va a ser el 5% sobre el básico, entonces que nos coja el básico por el 5% o 0.05. De lo contrario, que nos escriba 0. Allí miremos que tenemos de más. Ahí está bien, vamos a repasar la fórmula. Si el básico es menor o igual al salario mínimo por 2, el cierra, escriba. Bueno, aquí se nos fue 2 veces nómina, por eso nos está dando ese error. Ahí, listo. Muy bien, 45.000. Si fueran 15 días, se ajusta el básico, ¿cierto? Si fueran 15 días, bueno, y en este caso no se ve afectado por el número de días laborados, porque igual hay que entregarle la dotación, ¿cierto? Entonces ese sería como el cambio que hay allí frente al auxilio entre esos dos, ¿cierto? Así una persona vaya solo 10 días, pues hay que entregarle su dotación y su elementos de protección personal, ¿listo? Por supuesto ya ha pasado el periodo de prueba y demás, y ya también ha cumplido los 4 meses de los que nos habla el Código Sustantivo del Trabajo, que haya estado consecutivamente durante los últimos 4 meses, ¿cierto? Para que sea acreedor a ese derecho. Muy bien, en este caso pues nuestro ejemplo es de 30, ok, y ahí ya lo tenemos. Nuestro total de vengado entonces sería igual o más la suma de los derechos que él obtuvo. Muy bien. En caso que también tuviera trabajo suplementario y hora extra, que ya lo sabemos liquidar,
pues lo pondríamos en esta casilla. En este caso no nos habla, nuestro ejercicio no nos habla de ello, por lo tanto hasta allí estaría, pero por supuesto lo vamos a incorporar aquí cuando la flecha tome cuando el cursor tome la forma de flecha en doble dirección, lo vamos a desplazar hasta trabajo suplementario y horas extras. Muy bien, para que nos quede allí todo el total de vengado. Si tuvo comisiones por producción, bonificación, todo se pondría aquí, ¿sí? En este caso. Si quieren podemos abrir otra, control más, y le damos a la derecha para poner, por ejemplo, otros derechos, otras conceptos que estuvieron a favor del trabajador. Muy bien, esta flechita lo que indica es que esta parte debería seguir allá, pero para efectos de tener en pantalla todos los conceptos, pues por eso se hizo de esa forma. Y ajustamos nuevamente aquí en la parte inferior, cuando el cursor tome la flecha en doble dirección, con clic sostenido desplazamos para que nos sume hasta allí, ¿cierto? Sí, de tal forma que si aquí es 1.000.000, según la liquidación que ya aprendimos a hacer, pues ahí automáticamente nos queda. Muy bien. El deducido pues son los descuentos, ¿cierto? Y en ese caso los descuentos por excelencia son lo que aporta el trabajador a salud, lo que aporta a pensión y fondo de solidaridad para quienes ganen superior a 4 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Muy bien, aquí tenemos esa convención por acá. Aquí está por ejemplo la tarifas de riesgo y por aquí está igual o mayor a 4 salarios, 1% más de pensión, bueno, que no es nuestro caso, ¿cierto? No es nuestro caso en nuestro ejercicio. Muy bien, entonces salud, la base para ello, y la tenemos acá, es total de vengado, por aquí seguridad social, total de vengado menos auxilio de transporte menos ingresos que no constituyen salario. Para la luz de código sustantivo del trabajo, los ingresos que no constituyen salario son los pagos ocasionales. Los pagos habituales constituyen salario y los que no constituyen salario son los pagos ocasionales. En ese sentido, un pago ocasional es cuando no es permanente, ¿sí? Cuando no hay un tracto sucesivo en los últimos 3 periodos básicamente, pues no se tomaría como salario. Muy bien, en nuestro ejercicio que es muy básico, entonces pues no tiene ese tipo de novedades, no hubo trabajo suplementario, no hubo otros derechos o por otros conceptos que haya dado lugar o haya tenido derecho el trabajador. Listo, entonces vamos aquí a poner la EPS. Entonces según la fórmula tomamos total de vengado menos auxilio de transporte menos ingresos que no constituyen salario, en este caso pues la dotación estaría allí. Y vamos a descontar por supuesto la dotación porque no hace parte de su constitución de salario. Todo eso lo vamos a multiplicar, aquí ponemos también paréntesis al principio, todo eso lo vamos a multiplicar por el aporte que hace el trabajador, que está aquí, trabajador a salud, 4%. Y ahí el aporte es de 36.000 pesos. Igual para pensión, abrimos paréntesis, total de vengado, menos auxilio de transporte, menos ingresos que no constituyen salario, por el porcentaje de pensión, que lo tenemos aquí, que es equivalente, pero es importante tomarlo desde la otra celda. Muy bien, por supuesto nos va a dar igual. No aplica el fondo de solidaridad, porque es superior a 4 salarios mínimos, como veíamos aquí en este cuadrito, ¿sí? Y pues no alcanza lo que él gana es un poquito más de un salario mínimo. Otros no hay, pero ahí lo que podría estar es descuentos de libranza, cuotas sindicales, aportes a cooperativas, pago de cuotas financieras y demás. Y el total deducido pues será la suma de todos esos deberes que tiene el trabajador. Muy bien, caso 72.000 pesos. Y el neto pagado pues será la diferencia entre el total de vengado menos el total deducido. Muy
tenemos. Ahora siguen los aportes del empleador. Muy bien, y para efectos de aportes a seguridad social por concepto del empleador, lo que le corresponde al empleador, pues es importante tener presente el artículo 114-1 del Estatuto Tributario, que por acá lo tengo, donde nos dice exoneración de aportes. Y dice, esto fue a partir de una de las últimas reformas, estarán exonerados del pago de los aportes parafiscales, es decir, SENA, ICBF y Caja, pero en este caso solo él plantea para SENA e ICBF, y las cotizaciones al régimen contributivo de salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas, contribuyentes declarantes del impuesto de la renta y complementarios, correspondiente a los trabajadores que devenguen individualmente considerados menos de 10 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Entonces allí la condición es, si usted es o la empresa es una sociedad persona jurídica asimilada, contribuyente declarante del impuesto de renta y complementarios, vamos a ver en nuestro caso, que nos decía, es una sociedad, ¿sí? Es limitada, y es declarante del impuesto de renta, es decir, que hasta ahí está aplicando, ¿cierto? Y que tiene menos de 10 trabajadores, menos de 10 que correspondiente a los trabajadores que devenguen individualmente considerado menos de 10 salarios mínimos mensuales legales vigentes. En este caso, entonces no se les estarían exonerados de hacer los aportes a SENA y CBF y aportes al régimen contributivo de salud, esas empresas, de los trabajadores que ganen menos de 10 salarios mínimos. En este caso, nuestro trabajador gana un poquito más de un salario mínimo, entonces en este caso no haría los aportes. Dice, asimismo, las personas naturales empleadoras están exoneradas de la obligación de pago de aportes para fiscales SENA y CBF y a los sistemas generales de seguridad social por los empleados que vengan menos de 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Lo anterior no aplicará a personas naturales que empleen menos de 2 trabajadores, las cuales seguirán obligadas a efectuar los aportes de que trata este inciso. Lo anterior no aplicará para personas naturales que empleen. En este caso, pues es una persona jurídica, ¿sí? Hay un punto aparte, esta es otra idea, por lo tanto, en este caso, no hay que hacer los aportes. Aquí solo tenemos para efectos de la liquidación de nómina, pues solo identificamos el operario de producción, pero seguramente la empresa tiene otros operarios y es superior a 2, en el caso que quisiéramos mostrar allí la excepción. ¿Listo? Igual no aplica, entonces en este caso no aplica por código sustantivo de trabajo. De una vez para salud y para SENA e ICBF no aplica. Con base en el artículo 114-1 del Estatuto Tributario. Artículo 114-1. Muy bien, lo vemos por aquí. Voy a poner también por acá para que tengamos el soporte de por qué no estamos reconociendo aportes del empleador a salud, a SENA y a ICBF. Y tenemos aquí entonces los aportes a pensión. Entonces la fórmula es la misma, total de vengado menos auxilio de transporte menos la dotación, en este caso no está constituyendo de salario, la estamos aquí reconociendo para efectos de nómina, pero es un bono que se entrega o se le entrega la dotación en especie al trabajador, por eso la estamos restando por el porcentaje de el empleador, que sería el 12%. Y riesgos laborales, vamos a ver qué nos dice el ejercicio. Como es de corresponde a trabajador de producción, entonces es riesgo para efectos de riesgos laborales. Entonces, como es un operario de producción, nos vamos a la normativa, que la tengo por acá, el decreto 1607 del 2002,
nos menciona que por el cual se modifica la tabla de clasificación de actividades económicas por el Sistema General de Riesgos Profesionales y se dictan otras disposiciones. Buscamos petacas y nos dice que el trabajo de petacas, empresas dedicadas a la fabricación de productos de madera, artículo de corcho, petacas, y que es lo que, o butacos, que es lo que generan ellos, pues es riesgo 2. En ese sentido, por ser riesgo 2, pues va a aplicársele una tasa o una tarifa del 1.440. Entonces también la base es la misma, el ingreso base de cotización, total de vengado, menos auxilio de transporte, menos la dotación en este caso, por el concepto de aquí del 1.440. Muy bien, ahí tenemos entonces los riesgos laborales. Ya tenemos listo SENA y CBF argumentado en el artículo 114. Nos vamos a caja de compensación familiar, que el ingreso base de cotización es el mismo, igual lo tenemos acá, ¿sí? Para verificarlo, ingreso base de cotización, total de vengado menos auxilio de transporte menos ingresos que no constituyen salario. Entonces allí tomamos total de vengado menos auxilio de transporte menos ingresos que no constituyen salario por el porcentaje de caja de compensación, que será el 4%. Ahí ya tenemos las cesantías. Como es una provisión, porque hasta que no se cumpla, no tenga el derecho adquirido, es decir, a final de año o una vez se ha terminado el contrato, si fuera a término fijo o fracción de año, no se sabe porque lo que se hace es un promedio de los últimos 6 meses, entonces lo que se hace es una provisión, una estimación. En ese sentido, la cesantía sí se toma todo el total de vengados sin descuentos y se multiplica por, o se divide en 12, ¿cierto? Se divide en 12 porque es un mes de salario por cada año laborado, es decir, un doceavo, o la otra forma para verificarlo es total de vengado por el porcentaje que lo tenemos aquí. Un doceavo equivale a 8.33%. Y efectivamente nos da lo mismo. ¿Listo? Muy bien. Los intereses de las cesantías, bueno, dejémoslo ahí, las dos formas de hacerlo. Los intereses de las cesantías también hay dos formas. Podemos tomar el 12% de las cesantías, lo tenemos acá, 12%, o podemos tomar el 1% del total de vengado, que equivale al 0.01, ese 1%. También hay dos métodos para hacerlo y para comprobar nuestro ejercicio. Y aquí la prima nos falta la fórmula, que es un mes de salario por cada año laborado, es decir, 8.33 nuevamente. 8.33, miremos por qué no nos está reconociendo la fórmula. Ahí ya, sí, sería un mes de salario por cada año laborado. ¿Listo? Ahí está. ¿Listo? Muy similar a la cesantía, o es similar, es equivalente. Solo que la prima se fracciona y se paga la mitad en junio, o el tiempo equivalente, fracción de año, y el resto de junio a diciembre se paga en diciembre la otra mitad. Muy bien, entonces aquí tenemos total de vengado por el porcentaje de la prima, o dividido 12. Este dividido 12. De las dos formas nos debe dar igual. Para efectos de las vacaciones, si vamos a descontar el auxilio de transporte, que no es base para hecho. Entonces tomamos el total de vengado menos el auxilio de transporte, ¿sí? Y a ese lo multiplicamos por nuestra fracción, que es 4.16%. ¿De dónde viene ese 4.16%? Pues ese 4.16% viene de 15 días laborados por cada año laborado. 15 días laborales por cada año laborado, perdón. Si le sacamos quinceava, 15.1, y si le sacamos quinceava 360, nos da 2. Es decir, es un doceavo, ¿de acuerdo? Entonces, también es la forma de hacerlo es cogiendo el total de vengado menos el auxilio de transporte, ¿cierto? Perdón, eso daría un 24avo.
dividido 24. Y ahí tendríamos, ¿sí? Vamos a verificar que efectivamente son 15 días por cada año. Eso nos da 4.16, ¿sí? O ese 4.16 equivale a un 24A. ¿Listo? Muy bien. Hasta ahí entonces tenemos los aportes del empleador por concepto de, estos son seguridad social. Para determinar el costo del talento humano del operario de producción Juan Valdés, entonces, ¿qué tomamos? Pues lo que ha pagado la empresa. ¿Qué ha pagado la empresa? Pues el total de vengado. ¿Listo? Las deducciones más. Las deducciones no se incorporan porque eso se lo descuentan al trabajador. Entonces eso no va. Es todo el total de vengado que corresponde a sueldo, auxilio de transporte, dotación, trabajo suplementario se aplica y otros derechos. ¿Cierto? Entonces está el total de vengado más, ¿cierto? Lo que pagó, entonces pongamos suma, lo que pagó correspondiente a salud, pensión y riesgos, es decir, a seguridad social, ¿listo? Es decir, los aportes, del empleador a seguridad social, más suma los aportes a parafiscales, que son SENA, ICBF y Caja, ¿sí? Así está en cero por un reglamento, pues en caso que hubiera un valor, pues que no lo sumaran. Más la provisión, la estimación de cesantías, intereses prima, que son prestaciones sociales, más vacaciones. Muy bien. Es decir, que una persona, un trabajador, un operario de producción que tiene un básico a 2019 de 900.000 pesos, pues el costo real es de 1.422.000 pesos. ¿Cómo determinamos el costo día del trabajador? Pues entonces cogemos el total del costo y lo dividimos en 30 días laborales que tiene según código sustantivo. Es decir, que el costo diario, para luego ir a cargárselo, por ejemplo, al número de butacos que hagamos en un día o en un mes, pues el costo diario correspondería al costo total que está incluyendo el devengado, que quiere decir toda esta parte de sueldos, ¿cierto? Vamos a ponerle aquí el costo de un producto, un producto por concepto de mano de obra directa, hay que cargarle sueldo, auxilio, dotación, trabajo suplementario y otros derechos. Hay que cargarle seguridad social que se paga por empleador, pagada por el empleador, parafiscal social pagada por el empleador, prestaciones sociales pagadas por el empleador y un concepto independiente pero adicional que son las vacaciones. ¿Listo? Todo eso, nótese que lo tenemos aquí en nuestra fórmula, ¿sí? Lo tenemos aquí, pues está sumando todos estos, ¿sí? Está sumando todos estos, ¿sí? Entonces por eso está ahí. Y tenemos la seguridad social del empleador, no la del trabajador, sino la del empleador, y los aportes para fiscales y prestaciones sociales y vacaciones. Y costo hora, pues entonces el costo hora cogemos el costo día y lo dividimos en 8, ¿cierto? O la otra forma es coger el costo mes y lo dividimos en 240. De ambas formas nos debe dar igual. ¿Por qué en 8? Pues porque 8 son los días, las horas que se elaboran un día, en términos generales, y 240 porque cogemos el mes tiene 30 días y lo dimos en 30, lo dimos en 8, 8 por 3 nos da 240, es decir, 240 horas al mes. Muy bien. Este es un referente normativo. Este dato que nos da acá es un referente normativo. Para efectos de producción, necesitamos reconocer los días realmente laborados. Recordemos que bajo Código Sustantivo del Trabajo son 30 porque él trabaja 6 días por semana y el séptimo día descansa, pero es un día de descanso remunerado. Para efectos de producción es importante exigir un poquito más ese indicador y asumir que ese día de descanso debe de ponderarse en los 6 días de más de trabajo. Entonces, en ese sentido, pongámosle más bien un azulito. En ese sentido, el costo día sería, pues vamos a mirarlo. Este fue el caso para, estamos costeando la producción de julio, ¿cierto?
La producción, según nuestro ejercicio, estamos costeando la producción, perdón, de agosto. Entonces, para ese caso, lo que vamos a hacer es, si la producción de agosto, se compró materia, se cargó materia desde julio, ¿sí? Pero vamos a hacer la producción de agosto en este caso. Entonces en agosto vamos y miramos agosto del 2019 y miramos los días realmente laborados. Entonces tenemos desde el jueves, ¿cierto? Ahí podríamos contar que son 31 días, ¿listo? Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 domingos. Entonces él realmente laboró 27 días. 27 días, ¿cierto? 27 días. Ahí sí son días reales, ya no se mira 30 días, sino 31, porque el 31 fue un día de producción. 27 días de producción reales. Entonces lo que tomamos es el costo total dividido 27 días. Y ahí sacamos el costo diario. Nótese que es más exigente al costo que hallamos acá, pero es mucho más ajustado a lo que estamos identificando. Este para efectos del día, pero si hacemos el costeo por mes, pues este nos va a servir y no es necesario tenerlo presente. Es para efectos de, si necesitáramos saber el costo día, es importante tomar este costo, que es el costo real de producción. Y el costo hora, pues cogemos ese día y lo dividimos en 8. Es decir, que el costo para cada uno es de por hora es de 6.585.3. Muy bien, así entonces damos por terminado la explicación de nómina para que ustedes ya empiecen a repasar desde sus casas. Un abrazo y buena marcha.